La Catedral de Oviedo vivió uno de los momentos más dramáticos de su historia durante la llamada Revolución de Asturias de 1934. El Principado se convirtió en el centro de una gran insurrección obrera protagonizada principalmente por mineros y organizaciones revolucionarias que se levantaron contra el gobierno de la Segunda República. Algunos grupos revolucionarios consideraban la catedral un símbolo del poder religioso y tradicional, por lo que fue atacada con explosivos. La explosión más devastadora ocurrió precisamente en la Cámara Santa. Una enorme carga de dinamita destruyó gran parte del edificio medieval. Las bóvedas se derrumbaron, esculturas únicas quedaron hechas pedazos y varias reliquias históricas sufrieron graves daños. Y pocos años después, durante la Guerra Civil, Oviedo sufrió bombardeos y graves daños. Afortunadamente, gran parte de la catedral pudo ser restaurada con el paso del tiempo. Hoy, la Catedral de Oviedo sigue siendo uno de los monumentos más importantes de Asturias. Cada año recibe miles de visitantes y peregrinos de todo el mundo. Sus piedras cuentan historias de reyes, peregrinos, guerras y fe. Historias que han sobrevivido más de 1000 años.